Hoy voy a hablar de un mensaje nuevo para un nuevo tiempo. ¿Saben que hay un nuevo tiempo? Un mensaje nuevo para un nuevo tiempo. Dígale al que está a su lado, estamos en un nuevo tiempo. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien se ha leído el libro de Hechos de los Apóstoles? Qué bueno es leer la Biblia y conocerla, ¿verdad? Porque nos inspira y el Espíritu Santo te habla a través de ella. El libro de Hechos de los Apóstoles comienza con un mensaje, parece que diferente al mensaje anterior. Era el mensaje después de la resurrección de Jesús. Era cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida de los discípulos. Hasta ese momento no se había hecho presente. A partir de ese momento se hace presente y todo el libro de Hechos parece que algo pasó de los discípulos antes de Hechos a después de esos acontecimientos. Recuerde que hasta entonces, por años, aproximadamente los 3 años y medio que estuvieron los discípulos siguiendo a Jesús, y las multitudes vivían ese mensaje evangélico, pero lo vivían en el exterior. No vivían un mensaje, el evangelio no lo vivían en su interior con toda su plenitud, sino era en el exterior. Recuerde que venían a Jesús y Jesús sanaba, Jesús les instruía, las multitudes les gustaba escuchar a Jesús, les seguían, les era grato conocer al Maestro, incluso a los discípulos, pero sus mentes y sus corazones no habían sido transformados. De ahí que se asustaban cuando los religiosos hablaban mal del Maestro, ellos se asustaban. De ahí que, por ejemplo, temían las tormentas. ¿Qué pasaba en medio de las tormentas? ¿Qué le pasaba a los discípulos? Se asustaban, Maestro, iban corriendo a buscar a Jesús, que nos ahogamos, que nos pasa esto, que nos pasa lo otro. Y todo parecía que iba en esa índole mientras Jesús estaba con ellos. Recuerde que se daban codazos uno a otro. ¿Se acuerda cuando uno le daba codazo al otro y dice, dile a tu madre? Y mandaban a la madre a que le dijera a Jesús algo. O que el otro le decía, ¿quién va a estar al lado tuyo cuando vengas en tu reino? Querían posicionarse, ¿verdad? Estaban pensando sus cosas, las cosas que a veces uno piensa que nada tenían que ver con Jesús. Incluso en algunas ocasiones algunos de los seguidores vinieron a decirle, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús le dijo, ¿quién me metió de juez entre ustedes? Entonces iban a Jesús siempre con sus problemas, con sus cosas y continuamente estaban ahí. Y vemos que Jesús continuamente los estaba animando, muchas veces le exhortaba, de vez en cuando le daba un cogotazo a alguno. ¿Usted vio a Jesús dar un cogotazo a alguno? Porque acuérdese cuando entró al templo. ¿Se acuerda, no? Algunos se llevó un cogotazo. Pues ahí estaba. Y ahí estaba Jesús. Entonces los discípulos a veces necesitaban exhortación, a veces ánimo les decía, y Jesús iba haciendo y deshaciendo, pero todo el evangelio giraba en torno a la persona de Jesús. Al punto que cuando crucificaron a Jesús, cuando Jesús le fue quitado, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los 120 que más tarde subirían a lo alto del monte, como dijo Jesús? ¿Qué pasó con todos esos seguidores que se contaban por cientos, no solamente por los 12 apóstoles? Había muchos más. Había muchos más, aunque los 12 de alguna manera eran los íntimos. Todos esos discípulos les invadió el miedo, estuvieron encerrados por un tiempo, por unos días en sí mismos, en sus pequeñas reuniones. Ahí estaban acongojados, asustados, pensando, ¿nos crucificarán también a nosotros? Y ahí estaban medios escondidos, estaba media convulsionada Israel en aquella época, sobre todo Jerusalén. Se deprimieron, se quedaron indecisos, no sabían qué hacer. Se desilusionaron en muchas maneras porque Jesús ya no estaba y todo lo que ellos esperaban. Y aquel que le decía, anda, tú no querías sentarte en la mesa con Jesús, ¿y dónde está Jesús? Entonces fue un tiempo de dureza, de desánimo, de desilusión. Vemos ahí que incluso Pedro dice, mira, ¿qué hacemos aquí ahora? ¿Vámonos a pescar otra vez? ¿Vamos a volver a nuestra vida de siempre? ¿Vamos a volver a las rutinas diarias? Y a veces pasa. Yo me imagino a Pedro cuando fue a la casa y estaba ahí la suegra. ¿Se acuerda que Jesús sanó a la suegra de Pedro? Iría la suegra mía, no me quiere cuidar a los chiquillos. ¿Cuántos creen que Pedro tendría chiquillos? ¿Tendría chiquillos o no tendría chiquillos? Jesús tuvo 5 o 7 hermanos aproximadamente. Y Pedro con los tosuditos que era, ¿cuántos tendría? 8, 10, 12. Yo creo que Pedro decía, todos los años fabrico un chiquillo. ¿Se imagina? Y volvió Pedro allí, tenía su familia, tenía sus hijos y tenía su suegra, la querida suegra que estaba allí, la suegra de Pedro. Sanita que estaba, cuando la suegra está tan sana, ojo al dato. Gracias a Dios mi suegra está sana. Suegra, ¿dónde está mi suegra? Sana, está allí sana. Qué bueno, pues ahí estaba Pedro con sus problemas. Pedro diría, estoy aquí tirando y todo había cambiado porque todos giraban tras la persona de Jesús y Jesús ya no estaba. Hasta ese momento todos los creyentes, todos los seguidores de Jesús conocían a Cristo,
pero vivían como si no le conocieron, vivían con todas las palabras que les había enseñado Jesús por esos años, y cuando Jesús desaparece, yo creo que ellos iban allí, cuando estuvieron allá acongojados, y dicen, ¿te acuerdas Pedro cuando caminaste con el mar? Sí. ¿Te acuerdas cuando sanó a la leprosa? Sí. ¿Te acuerdas con el hambre que tenemos ahora? ¿Te acuerdas cuando si hubiese estado Jesús aquí, hubiese alimentado 5,000? Y empezarían ellos en ese ideal del evangelio. A veces tenemos un evangelio ideal. Si Jesús quiere me sana, si Jesús quiere, si Jesús tal, yo no estaría en esta situación si Jesús. Y estamos caminando un evangelio que parece que no es lo que verdaderamente aprendemos, o nos dice la palabra de Dios. Aquí tirando, ¿cómo estás tirando? ¿Cómo está? ¿Estás tirando? Dígate, yo voy para adelante. ¿Va para adelante o va para atrás? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde quiere ir? Para adelante, para adelante. Pero aquí estos discípulos, estos seguidores de Jesús, estaban como tirando. Quizá pareciera que muchas veces puede suceder con nosotros, que parece que estamos tirando. Antes de los acontecimientos del libro de Hechos, el mismo Pedro no estaba ubicado. Pedro había conocido a Jesús, había caminado con el Maestro, pero no estaba ubicado. Era controlado el mismo Pedro por las circunstancias externas que le hicieron negar a Jesús. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Porque se asustó, porque tuvo miedo, porque le dijeron, tú estabas con él, yo. Dice que se puso a decir palabrotas y tonterías. Pedro. El que con a ti te doy las puertas de la iglesia, ¿verdad? O algo así dice la palabra de Dios. Él mismo se asustó. Él mismo estaba allí y se hundió pues en su miseria, en su fracaso. Se tuvo que esconder. Fue el primero que se escondió allí con todo. ¿Por qué? Porque había una buena noticia que le había dejado Jesús. Ellos conocían la buena noticia. Ellos conocían a Jesús, pero no estaban viviendo lo que conocían. Dile al que está a tu lado, vive lo que conoces. Vive lo que conoces. Si no, no sirve el evangelio. Si no lo vives en tu interior, ¿de qué sirve el evangelio? Y es lo que estaba pasando a estos personajes, tanto a los hombres como a las mujeres, a Marta, María Magdalena, a tantos que habían conocido a Jesús y que ahora Jesús les había sido quitado, no veían a Jesús y toda su vida rondaba en base a los acontecimientos que había alrededor de su familia, de sus casas y de su época. Pero el libro de Hechos comparte un mensaje que está basado, valga la redundancia, en los hechos de los apóstoles, es decir, en las acciones, en la actitud de estos hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos que decidieron creer a Dios y donde basaron sus vidas no en las circunstancias externas, basaron sus vidas en lo que recibieron en su interior. ¿De dónde va a basar sus vidas? Exteriormente nada había cambiado en Jerusalén, exteriormente la sociedad sería igual, exteriormente le seguían amenazando, le seguían criticando, le estaban diciendo, lo vamos a crucificar como se pongan a hablar. Exteriormente no había cambiado nada. ¿Qué había cambiado en los apóstoles, en los discípulos? Algo en su interior. Habían recibido la promesa de Dios. ¿Qué habían recibido? Diga, Espíritu Santo. Por eso es un mensaje nuevo para un tiempo nuevo. Estamos en un tiempo nuevo. Hemos comenzado julio y hemos estado hablando que estos últimos 6 meses son 6 meses de gloria para tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Gloria a Dios. Yo también lo creo. Yo digo también amén. Me están enseñando a decir amén, ¿eh? Amén. Así sea, así es. Pero ellos abrieron sus vidas a una realidad espiritual completamente diferente. Vieron a Jesús vivo y esperaron en las promesas de Dios. En el capítulo 2 del libro de Hechos vemos a un Pedro diferente, completamente transformado. Ya les digo, no había cambiado nada alrededor de la vida de Pedro. ¿Quién había cambiado? Pedro. No tiene que cambiar nada alrededor de su vida. ¿Quién tiene que cambiar? Diga, yo tengo que cambiar. Mi visión del reino, mi visión de la vida, mi visión de mí mismo. Eso es lo que tenemos que cambiar para vivir el libro de Hechos. ¿Quiere vivir el libro de Hechos? ¿Hechos? ¿Lo quiere vivir o no lo quiere vivir? Gloria a Dios. Algunos quieren vivirlo, otros están pensándoselo. Un Pedro diferente. Había pasado de creer en Jesús y en el mensaje de Jesús a vivir su vida conforme al mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de Jesús. Y sale a la calle, ese primer sermón que aparece ahí en la palabra de Dios, la primera predicación de Pedro se encuentra en el Hechos capítulo 2. Y comienza Pedro, podemos definir ese mensaje en 3 partes. Hice un bosquejo de ese mensaje en 3 partes. La primera parte, Pedro comienza explicando la situación presente, es decir, lo que estaba sucediendo. Y vamos a Hechos, capítulo 2, versos 14 a 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué será? ¿Qué será? Gloria a Dios, será salvo. Él empieza ese mensaje, ese Pedro que había salido de estar asustado, de estar mirando siempre a circunstancias, de estar ahogado, de estar pensando no me va bien, de estar pensando por qué pasó esto, de estar preguntándose, de estar sintiéndose culpable por qué lo negué, por qué me equivoqué, por qué blasfemé a Dios, por qué. Él salió de toda esa paranoia que a veces tenemos los creyentes y salió a la calle y dice que comenzó con ese mensaje. Y él comenzó diciendo: varones y todos los que vivís en Jerusalén. Es decir, esto es, dígale al que está a su lado, para todos. Dígaselo al que está a su lado, no me lo diga a mí. Esto es para todos. ¿Para quién es el mensaje? Para todos. Qué bueno, es un mensaje para todos. Así que diga, para mí también. Para mí también es el mensaje, porque es para todos. Él sigue diciendo: sea esto de vuestro conocimiento y presten atención. Diga que está a tu lado: entérate, presta atención. Hay que poner atención. A veces no ponemos atención. Y cuando no ponemos atención no entendemos las cosas. Así empieza Pedro el mensaje. Para todos, presten atención, entérense. Sigue diciendo: estos no están borrachos como suponen, porque apenas eran las 9 de la mañana. Dice: estos no están borrachos. Que a lo mejor si fuera a las 3 de la tarde podía uno pensar, empezaron a beber desde por la mañana, están borrachos. Pero dice: estos no están borrachos como suponen. Dígale al que está a su lado: lo que usted suponga me da lo mismo. Dígaselo: lo que usted suponga me da lo mismo. Porque la gente supone cosas. ¿Te has supuesto cosas? Te supone que aquel dijo que no dijo y el otro hizo, y al final suponemos cosas, y la mitad de las cosas que suponemos son tonterías. Así que le dijo Pedro a aquellos: ustedes creen que estos están borrachos como suponen, pero no es así. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en aquella ocasión: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y la palabra es clara, dice: mis hijos y mis hijas profetizarán. ¿Cuántos tienen hijos e hijas aquí? ¿Cuántos se preocupan por los hijos y por las hijas? ¿Alguien se preocupa? ¿Alguien se preocupa a punto de decir: ay, mi hijo cada vez lo veo peor, mira, el matrimonio lo tiene mal, ahora se está separando, ahora está pasando aquello, mira la que está con unos amigos que no es lo que esperamos, y estás pensando y se están preocupando? Mire, ¿usted ha leído el libro de Hechos? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Pues no se preocupe, porque dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Creer en la palabra de Dios, agarrarse a la palabra de Dios y lanzar al mundo espiritual ese pensamiento: mis hijos y mis hijas profetizarán. Yo no sé cómo están ahora, yo no sé cuál es la realidad actual de ellos, pero mis hijos y mis hijas profetizarán. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios para ti, padre, o para ti, madre. Es para ti. Solamente tienes que atesorarla en tu espíritu, en tu corazón, y decir: mis hijos y mis hijas profetizarán, y la agarra. Y puede ser que la apariencia exterior esté diciendo: si yo lo veo cada vez peor, me importa un bledo. Usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios, y tiene que decir: mis hijos profetizarán, mis hijos son hijos de Dios. Yo no llevé una criatura en mi vientre para que el enemigo se la lleve al infierno. Mis hijos son de Dios, pero tiene que creerlo y tiene que vivir su vida creyéndolo. ¿Lo entiende? Muchas veces me toca orar con personas, y me ha tocado orar muchas veces por jóvenes, y cuando a veces impongo en la mano a los jóvenes y recibo algo de visión o algo de iluminación, y enseguida suelo entender, digo: tu madre o tu padre son intercesores, porque hay una carga de oración sobre tu vida.
Y a lo mejor el corazón de ese joven, de ese niño, de ese adolescente o de esa vida es un poquillo rebelde con Dios, pero tiene sobre él la oración de sus padres o la oración de su madre, una oración poderosa que rompe en el mundo espiritual. Y cuando esa oración está sobre ellos, puede ser que el hijo ahora esté pinchándose por la calle, o puede ser que esté amargado, o puede ser que sea un vividor, o puede ser lo que sea, pero las oraciones están sobre él girando. Están sobre él girando, están sobre él girando. Y si esa madre o ese padre cree, ese hijo será un hijo que profetizará para la gloria de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso es tan importante la oración. Un aplauso a Dios. Tan importante la oración. Tan importante. La oración en fe. La oración creyendo. La oración diciendo, ay, mi hijo, no desanimándose, no angustiándose. La oración del que cree, la oración del que cree sabe que al final pasará el hijo 1000 cosas, pero al final estará en la presencia de Dios y entonces tú vives con eso. Y al final dirás, mi hijo profetizará en este tiempo, ni siquiera voy a esperar a la eternidad, lo voy a ver luchando y bendiciendo y adorando a Dios, lo voy a ver, tienes que creerlo, lo vas a ver. ¿Lo vas a ver o no lo vas a ver? ¿Lo cree o no lo cree? Créalo. Porque es así, solamente tenemos que ir a la palabra y creerla. Tan sencillo como eso. Y creerla es vivir su vida sabiendo que sus hijos profetizarán. Mira, dice que los ancianos soñarán sueños. Mi madre dice, yo no soy vieja. Eso dice mi madre. No le diga a mi madre vieja porque le da con el palo en la cabeza. No tiene muleta, pero busca una muleta y le da. Pero es que yo sé que mi madre cuando llega a los 120 años, ella va a seguir diciendo que ya está joven, porque es de espíritu joven, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que los ancianos soñarán sueños. Y yo digo, Señor, ¿por qué sueñe? A veces me cuentan los sueños, los ancianos soñarán sueños. Pero a veces te sorprende, porque normalmente un anciano, ¿qué sueños puede tener? El sueño de que la caja sea roja, que sea azul, que sea de plata. ¿Qué puede soñar un anciano? Ya esperando a ver si mis hijos me dejarán en el asilo, no me dejarán en el asilo. Y se ponen a pensar tonterías. Los ancianos del Señor soñarán sueños. Es decir, Dios es tan grande y tan maravilloso que aún los ancianos van a tener sueños del futuro. Los ancianos pueden tener sueños del futuro. Van a ver sus generaciones, van a ver a sus nietos, van a ver a sus bisnietos, van a hacer lo que va a hacer Dios. Tienen que soñar los ancianos. Porque esto es para todos. Y es sorprendente cuando dice eso el apóstol, y lo dice ya por medio del profeta Joel, los ancianos en el último tiempo tendrán sueños. Y el otro día me contaba mi mamá un sueño, y yo mientras estaba preparando este mensaje, digo, Señor, dale sueños a mi madre. Yo sé que ella dice que no es anciana, pero dale sueños, y que me cuente esos sueños que vienen de ti, que los atesore y los comparta, porque los sueños no son para quedarse en un saco roto. Los sueños son para ver lo que Dios va a hacer. Qué bueno es cuando sueñan los ancianos. Pero sepa usted que en regiones de Oriente, en el Islam, en países como Egipto, hay personas que están soñando con Jesús de Nazaret. Personas que nadie les ha hablado de Cristo y han tenido sueños y han tenido visiones con Jesús y les ha dicho cuál es el camino. Se les ha presentado el Señor en visión personalmente a estas personas, y se está sucediendo en nuestros tiempos. Hay testimonios de árabes, de musulmanes que están dejando el Islam porque han visto a Jesús en sueños y han dicho, eso no es el camino está en la palabra de Dios y yo soy Jesús de Nazaret, y se están volviendo. Fíjese lo que está haciendo Dios, porque estamos en los tiempos últimos. Eso no lo va a ver usted en las noticias. En la noticia va a haber un atentado por aquí y una historia por allá, porque quieren minarnos con toda la negatividad y la maldad del mundo. Eso lo verá usted en las noticias, pero no darán una noticia de esta, de lo que está haciendo Dios en los cielos, de lo que está haciendo Dios en Colombia, en Egipto y en tantos sitios. Eso no lo va a ver usted en las noticias. No es una noticia que se sanen 30 paralíticos, ¿verdad que no? ¿Usted lo ha visto? Pues se están sanando, pero no es noticia, porque el enemigo tiene controlados los medios. Por eso estamos nosotros, la iglesia de Dios, porque es la iglesia la que prevalece contra las puertas del Hades y es la iglesia la que cree la palabra de Dios. Así que están sucediendo cosas maravillosas en nuestro tiempo, porque estamos en un tiempo, déjame el título por favor, estamos en un tiempo nuevo con un mensaje nuevo y Dios se está manifestando en todas las regiones de la tierra. Qué bueno es nuestro Dios. Sigue diciendo el apóstol en ese primer mensaje, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Qué es profetizar? ¿Quién sabe lo que es profetizar? Porque a veces cogemos las palabras y las hacemos religiosas y hablamos entre nosotros de profetizar, y usted sale a la calle y dice a alguien profetizar y dice, ¿eso qué es? Eso del Antiguo Testamento, ¿eso qué es? Profetizar.
traducido en el diccionario, anunciar, declarar, decir, proclamar. Está diciendo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y ellos anunciarán, declararán, dirán. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a proclamar? ¿Cosas horrendas o cosas de Dios? ¿Qué van a proclamar? ¿Que tus hijos se van al infierno? ¿Que tus hijos son hijos de Dios? ¿Qué van a proclamar? Mira al que está a tu lado. Dile algo bonito al que está a tu lado. Dile, vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Díselo. Va a ser una mujer de Dios donde tú lo ves. A veces ni yo me lo creo, pero sé que Dios lo va a hacer. ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Vuelve a decir algo bonito que está a su lado. Eso de decir cosas bonitas es bonito, ¿no? Hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios. Por eso dice que sobre sus siervos, y preste atención, que ya Pedro dijo, preste atención. No dice sobre todo el mundo, dice sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Y ahora vamos a ver qué dice el diccionario sobre siervo. Cuando hablo de siervo no hablo de esa gacelita que tiene cuernos. No estoy hablando de Bambi. Eso es con C, esto es con S. Porque alguno lee mal la palabra. Mira que está a su lado, no tiene cuernos, ¿verdad? No es un cervatillo. Dice sobre los siervos, traduzco siervo. Persona que sirve y está sujeta a autoridad, eso es un siervo, eso dice el diccionario que es un siervo. Y también dice, como segunda definición, persona enteramente sometida o entregada a un servicio. Dice, sobre los que sirven, derramaré el Espíritu Santo. ¿Saben que Jesús vino a servir, verdad? Él vino a servir. Y nosotros tenemos que aprender a servir. ¿Aprender a mandar o a servir? ¿A qué? A servir. Si no, Jesús hubiese dicho, aprendan a mandar. Lo que tenemos que mandar, dijo Jesús, y tener autoridad sobre el mundo espiritual de las tinieblas, ahí no vamos a servir, ahí vamos a mandar sobre la autoridad de las tinieblas, a decirle a las tinieblas, tú, sal de mi casa, el pecado fuera y aquello fuera, y el demonio al lugar que le corresponde. Eso es mandar en el mundo espiritual, ¿lo entiende? Pero entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sonríe a la que está a su lado, dile, te quiero servir, te quiero servir, vamos a servir. Amén. Atención con esto. No viene el Espíritu Santo para que te conviertas en alguien que sirve. Es sobre alguien que sirve, sobre el que Dios derrama el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y cuando derrama el Espíritu Santo yo me pongo, yo sirvo. No. Sobre los que sirven es derramado el Espíritu Santo, sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Ok? ¿En qué manera, pregunto yo, estamos sirviendo a Dios? No podemos servir a Dios si no servimos al prójimo. Es imposible. Entonces usted tiene que saber en qué manera está sirviendo a aquellos de los que los rodean. Tanto que conozca como que no conozca. Familiares, amigos, vecinos, profesores, amigos en el trabajo, no tan amigos, en fin. Como usted está sirviendo, así en esa manera, si usted es un servidor de Dios, ahí en medio, usted va a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra, mostraré prodigios en el cielo y señales en la tierra. El siervo de Dios vive anunciando con una actitud de vida, con lo que sale en su interior, el maravilloso poder del Evangelio, que es una buena noticia, vidas transformadas en su interior. Eso fue lo que marcó la diferencia de Pedro, de estar escondido en sus problemas, de estar asustado por la situación, a salir a anunciar las maravillas de Dios. Usted tiene maravillas que anunciar, ¿lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Porque dice, antes de que venga el día grande y manifiesto del Señor. Como dicen por ahí, que Dios nos coja confesados. Jesús lo dijo en otras palabras, ay de los que no tienen el Espíritu Santo, ay de las vírgenes que no tienen el aceite. ¿Entiendes? Que los coja Dios confesados. Así que Pedro está explicando en primer lugar la situación presente. Usted tiene que conocer la situación presente en este país, ahí donde vivimos, la realidad en la que vivimos. No es fácil. La política, la economía, las finanzas, la educación, la familia, los matrimonios, lo que estamos viviendo en estos tiempos, la religión, el libertinaje, la inmoralidad, la situación es compleja, ¿es cierto o no? ¿O es fácil? ¿Es fácil o es compleja? ¿Es fácil o es dura? ¿Cómo es la situación? No sé si tanto como en el siglo I, pero es compleja en el exterior. Y cada uno de nosotros conocemos nuestra situación personal. Usted tiene que saber cómo es su situación presente. Yo no sé cuál será la suya, yo sé cuál es la mía, usted tiene que saber cuál es la suya. Pedro sabía cuál era la de él, pero sabía de dónde venía. Y después de que Pedro explica cuál es la situación presente, él, en segundo lugar, procede a proclamar el mensaje del Evangelio. Dígale al que está a su lado, buena noticia. No le diga así, buena noticia. Dígale, buena noticia, que no es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo. Y da razones por las que el mundo va como va. Pedro le está diciendo a la sociedad donde estaba compartiendo, ¿saben lo que está pasando? Ahí está Hechos, capítulo 2, versos 22 a 24. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. ¿Usted sabe que Dios hace milagros? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe, ¿verdad? Lo sabemos como lo sabían ellos, Si no diferimos mucho. Sigue diciendo, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No es posible que Dios quede bajo el dominio de la muerte. No es posible que mueran cosas en su vida y usted no sea capaz de resucitarlas en el nombre de Jesús. No es posible. No es posible que Pedro pasó de pronto de estar acongojado, deprimido, frustrado, escondido en sus problemas, a pasar por encima de todo eso y proclamar la buena noticia. ¿Y cuántas veces, figuradamente estoy hablando, crucificamos a Jesús en nuestras vidas? Por nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, nuestra comodidad, por tantas cosas, por el egoísmo, por nuestras emociones tan variables y formamos parte del problema de la sociedad. No solucionamos el problema de la sociedad, a veces formamos parte de ese problema. Y Dios no vino para traer paz y ser pacificadores y para solucionar los problemas de las personas, no para meterle más problemas a las personas, ¿verdad? Eso es el Evangelio, es una buena noticia, ¿lo sabía o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo sé que Dios está conmigo? Dígase lo que está a su lado, Dios está conmigo, pero no vivo como si Dios estuviera conmigo. Yo sé que Dios está, pero ¿le ha pasado o no le ha pasado? ¿Dios está contigo o no está contigo? Porque a veces es mejor que se calle, no le diga al vecino de abajo, Dios está conmigo Dios. El vecino de abajo dice, pues conmigo que no esté. ¿Es o no es? Le pasaba a Pedro, por eso digo, no se sorprenda, le pasaba a los apóstoles. ¿Cuántas veces decimos, las tormentas no me ahogarán, pero vivimos ahogados? Entonces, ¿qué somos? ¿Tontos o qué somos? No me ahogarán las tormentas, voy a pasar por encima de las tormentas. Y las tormentas vienen, pero nos ahogamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede con el Evangelio? ¿Por qué no es tan real? ¿Cuánto tiempo hemos perdido muchas veces caminando con Jesús, aún creyendo a Jesús, pero sin vivir el Evangelio, sin vivir una buena noticia de vida? Cada día, nueva su misericordia, cada día. Usted metió la pata, nueva su misericordia, diga que está a su lado, cada día. No le van las cosas bien, gloria a Dios, nueva su misericordia cada día. Las cosas siempre irán mejor a los hijos de Dios, cuando en su interior reciben lo que recibió esta gente. Tengo una buena noticia para usted, por ser el primer domingo de julio. Y porque estamos aquí nosotros hoy, no has perdido el tiempo. Usted está pensando, yo he perdido tantos años, yo he perdido el tiempo, yo he perdido la otra. A veces lo pensamos, pero Dios nos ha querido traer hasta hoy, hasta el día de hoy. Así que alégrese, hay una buena noticia. Pedro vivió lo que vivió porque tenía que entender que era por la gracia de Dios, que era por la gracia de Santo Dios. Lo sé porque Pedro no perdió 3 años y medio. A veces podemos pensar, ¿y qué aprendió este hombre en 3 años y medio? Si a la primera de cambio se escondió, ¿qué aprendió este hombre? ¿Qué has aprendido tú en 10 años de cristianismo? ¿O en 5, o en 1, o en 2? ¿Qué has aprendido si muchas veces hemos perdido el tiempo? ¿O eso es lo que creemos? Alégrese, porque Pedro aprendió a llegar a aquella plaza, a llegar al Espíritu Santo en su corazón y a determinarse. Pedro llegó con aquella certeza, con aquella convicción que no le importaba que lo apedreaban. Aquellos le dijeron, mire, si te apedrean, me da igual si me apedrean. Yo sé en nombre de quién voy y no me van a apedrear hasta que tenga que morir. Dios no me va a quitar un día sino hasta que llegue. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Dios es bueno. Diga que está a su lado, Dios es bueno. Es maravilloso nuestro Dios. Entonces, Pedro dio el paso hacia el Espíritu Santo, esa certeza. Romanos 8, el verso 33 a 39, el mismo Pablo escribiría a la iglesia que estaba en Roma. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Alguien le puede acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién le justifica? Y si Dios nos justifica, ¿quién nos podrá acusar? Nadie. Pero a veces nos invaden tantos pensamientos que hay creyentes que están todos liándose de latigazos, como los que salen por las calles en procesión dándose latigazos, pero lo hacen en el Espíritu y se la pidan en el Espíritu. Dígale al que está a su lado, Dios te justifica. Dígaselo, Dios te justifica. Gloria a Dios. Sigue diciendo, ¿quién es el que condena?
¿Quién condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún el que resucitó. Cristo resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sabe que Cristo está intercediendo por usted? ¿Lo sabía? Él intercede por nosotros. La sangre de Jesús está intercediendo y clamando por nosotros aún hoy, 2000 años después. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya, dice Pablo, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas somos más que vencedores. Somos más que... Diga. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿o no? ¿Somos o no somos? Un aplauso a nuestro Dios si somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y más en estas cosas, no está hablando de otras cosas, está hablando de estas cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Somos más que vencedores porque hay algo dentro que se llama Espíritu Santo que te implosiona hacia afuera. ¿Lo entiendes? O te explosiona hacia afuera. Pero también hay una implosión interior que abarca todo lo que te rodea. Si el Espíritu Santo está en ti, eso fue la diferencia del libro de Hechos, de ese acontecimiento. Pedro no había cambiado nada alrededor, solamente había entendido que el Espíritu Santo, cuando tú lo deseas, viene con fuerza sobre tu vida. Cuando tú lo buscas, sigue diciendo ese verso. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, porque estoy convencido, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, dos, ni ángeles, 3, ni principados, 4, ni lo presente, 5, ni lo porvenir, 6, ni los poderes, 7, ni lo alto, 8, ni lo profundo, 9, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ojo al dato, que hay que poner atención en todas las cosas. Dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene que ser Jesús el Señor de tu vida. Si no Jesús es el Señor de tu vida, te coge el enemigo y te da gotazo por todos lados. Y te frustras y te caes, porque el Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Cuando Él es Señor de tu vida, nada te puede frenar. Absolutamente nada. ¿Lo crees? Absolutamente nada te puede frenar. Y en tercer lugar, Pedro, después de que da esa buena noticia, en ese bosquejo de ese primer sermón, Pedro en tercer lugar hace un llamado a la necesidad de arrepentirse y de ser bautizados en el nombre de Jesús para recibir, dice, el don del Espíritu Santo. Y vamos al capítulo 2 de Hechos, el verso 36 a 42, que dice así: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Diga que está a su lado, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, los que están en Tenerife también. ¿Estamos lejos o no estamos lejos? Estamos aquí, lejos de Jerusalén. También es para nosotros. Sigue diciendo: para tantos como los que el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Algo pasó cuando Pedro le da la solución. Pedro le dice, les presenta el problema, usted tiene que saber cómo es su realidad de vida. Pedro le dice, hay una buena noticia, y cuando ellos dicen, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? Pregúnteme, ¿qué haremos? Léase la Biblia. ¿Se ha leído la Biblia? Ahí lo dice, ¿qué haremos? Lo mismo, tiene que ver algo interior. Dice, ellos se compungieron. No en la mente, ¿dónde? En el corazón. No en la religión que lo exterioriza, es algo en el corazón.
Yo no puedo hacer que usted se componga en su corazón, que sienta algo en el interior cuando la palabra de Dios va a su vida. Nadie lo puede hacer, es en el interior. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Lo mismo que tenemos que hacer ahora es lo que hicieron ellos. No ha cambiado el mensaje. En primer lugar le dice, arrepentíos. Dile que está a tu lado, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De muchas veces no vivir el Evangelio. A veces hay creyentes que no viven el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos de tantas cosas, de haber dañado a otros, de ser dañados, de hacer las cosas como nos da la gana, de ser necios, de tanta ignorancia, de tantas cosas. Ellos se arrepintieron de todas las circunstancias que estaban pasando en su interior. Alrededor puede ser que no cambia nada. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Si no, no cambiará nada en la vida. Por lo menos en el nombre de Jesús no va a cambiar nada si no cambias tu interior. Porque para que cambie el exterior, tiene que cambiar el interior. ¿Saben lo que cambió Jerusalén en el siglo I? Estos hombres que recibieron algo en su corazón. Y ellos cambiaron la sociedad. Y usted está esperando que la sociedad cambie, que cambie el gobierno, que cambie esto, que cambie lo otro. No va a cambiar hasta que este no cambie, porque el cambio ¿dónde está? Usted está esperando que su familia cambie, que sus hijos... No, cambie usted, cambie su visión. Su hijo puede ser que esté mal, cambie su visión, proclame, diga, crea la palabra de Dios. Yo creo lo que me dice, yo creo que Dios dice mi palabra y vivo conforme a lo que Él me dice. Así que puede pasar por aquí una pisonadora y puede pasar por encima de mí, que si sigo vivo, yo sigo creyendo lo que va a hacer Dios. Y Dios trae un poderoso avivamiento sobre esta tierra. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Un aplauso para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, esta gente había escuchado a Jesús. Muchos de los que estaban ahí aquel día habían visto a Jesús, lo habían escuchado, habían visto sus milagros, pero no habían cambiado. Y de pronto cuando llega Pedro y los conforta, le dice, le pasa esto, tienen que arrepentirse, han visto con Jesús, han caminado con Jesús, algo en su interior cambió. Ellos querían vivir la promesa del Espíritu Santo. Si tú no tienes un deseo profundo por el Espíritu Santo puede pasar por el lado tuyo, puede saltar por ti, puede pasar por debajo, puede hacer de todo y no va a entrar a ti porque tú no lo deseas. Y si no lo deseas, por eso dice que es sensible. Dice, no entristezcas al Espíritu. Es sensible. Tan sensible que a lo mejor si hablas muy alto dices, uy, me voy de aquí que me dejan sordo. Es sensible. Y a veces no creemos que sean tan sensibles. Por eso lo llaman Espíritu Santo. No dicen Padre Santo ni Hijo Santo. ¿Qué dicen? Espíritu Santo. Santo, Santo. Es el Espíritu Santo. Y precisamente es el Santo el que viene a nosotros, ese Espíritu de Dios. Por eso dice, tienen que arrepentirse cuando ellos no entendieron en su corazón. Y segundo, le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, porque es por la gracia de Jesús. No podemos hacer nada sino el nombre de Jesús, el que hizo la obra. Nosotros solo tenemos que desearlo profundamente y anhelarlo. Pero cuando hablamos de bautizarse, la gente se cree que es ir a bañarse a la playa. Ya yo me bauticé, pastor. Me bautizaron en una piscina, me bautizaron en la playa, me bautizaron en un río. No tiene que ver con eso. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de bautizarnos, la palabra bautiza ve que viene de sumergirse. Había que sumergirse, había que comprometerse. Si usted no se sumerge en la palabra, en el Espíritu de Dios, si usted no se compromete con el Evangelio, no sucede nada. El mensaje del Evangelio es compromiso. ¿Qué pasa hoy en día? Que la gente no se quiere comprometer. No pasa nada. Me arrepiento, pero no voy a comprometer. No pasa nada, el Espíritu Santo sigue de largo. Si no es un problema para el Espíritu Santo, ¿para quién es un problema? Para nosotros, es nuestro problema. Por eso hoy en día hay tantos matrimonios, porque la gente no se compromete y se rompe. No quieren compromiso, no quieren compromiso con nada. Y antes que había trabajo por todos lados, la gente no se comprometía ni con el trabajo. Ahora porque hay poco y la gente escasea y dice, me tengo que comprometer con esto, ¿verdad? Por eso usted está comprometido a levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar, ¿o no? O a las 4, si le dicen a las 4, hay un compromiso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos a las cosas espirituales no tenemos ese compromiso. Por eso dice el apóstol, bautícese, es decir, comprométase con la obra, comprométase con el reino, comprométase con la corriente del Espíritu. Porque hay quien se mete en el agua de la playa, pero no se mete en la corriente del Espíritu. Y bautizarse en la playa es reflejo externo, eso sí es externo, del compromiso que tú has adquirido con Dios, no al revés. A veces creemos que es al revés. Ya solo me falta bautizarme para cumplir la palabra de Dios. No. A veces somos tan ignorantes de la palabra. Es comprometernos con las cosas del reino. Es comprometernos con la voluntad de Dios. Ese es el compromiso. Entonces fíjese, arrepentimiento y compromiso y bautizo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Para entonces poder recibir
el don del Espíritu Santo. Porque no podemos recibir esa gracia del Espíritu Santo, 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 si verdaderamente al final no nos vamos a comprometer con nada. Si usted no se quiere comprometer con nada de la obra de Dios, con nada de la corriente del reino, con nada del Espíritu, ¿para qué quiere el Espíritu Santo? Para sentir un fuego dentro. Uy, qué fuego más bonito. ¿Para eso lo quiere el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está por encima de sus emociones. El Espíritu Santo es algo real que transforma su vida, que transforma la sociedad. Por eso ellos entendieron en su corazón que necesitaban esto. Por eso Pedro, cuando lo recibió profundamente, dice, no me para ni la burra de Balaam, no me paran ni los camellos, no me para ni, a mí no me para nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba en él? El Espíritu Santo. Querían pararlo por todos lados. La suegra le echó la bulla 3 veces. Los hijos, no sé si se pusieron, otra vez tú. Pero él que seguía, para adelante. Él sabía con quién se había comprometido. Sabía con quién se había comprometido. Y sabía que ese compromiso con Dios hace que todo lo demás a tu alrededor funcione. O por lo menos todo aquello que verdaderamente debe funcionar. Sigue diciendo el apóstol, porque la promesa es para vosotros. ¿Para quiénes son? Diga, para mí. Para mí es la promesa. Y para mis hijos. Lo dice la palabra, ¿no? Para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Dios te está llamando. Dios tiene una promesa para ti. La tiene. Pues dámela ya. No. Arrepiéntete. Comprométete con el reino. Y vas a ver cómo Dios hace maravillas en tu vida. Porque esto es para los que sirven. La cuestión es, ¿yo estoy sirviendo? ¿De qué manera estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a mi esposa? ¿Estoy sirviendo a mis hijos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy sirviendo en el trabajo? ¿Estoy sirviendo en la calle? ¿Estoy sirviendo a mis amigos? ¿Estoy sirviendo en la iglesia? ¿Estoy sirviendo en todo aquello que dice la palabra de Dios? ¿O no tengo ese compromiso firme en mi corazón con las cosas santas? Porque si es así, las cosas van a suceder. Dios te llama y tiene promesas para ti. Y Pedro dice que él sigue testificando y les exhortaba. Dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo mismo, la generación es la misma. Estamos en una generación perversa. Tenemos que salir de esa generación para poder transformarla en el nombre de Jesús. Dice que con muchas palabras testificaba. Mire, yo no sé si el sermón de Pedro duró 15 minutos, 30 minutos, 2 horas o 4 horas, porque él dice que siguió compartiendo, siguió exhortando a aquellas personas a que solemnemente vinieran a Dios, vivieran a Dios. Usted tiene que salir de la mentalidad emocional, la mentalidad social, cultural, la mentalidad materialista, la mentalidad que muchas veces nos abarca y nos llena, la mentalidad de estar nosotros en nuestras cosas, esa mentalidad, y comenzar a vivir el Evangelio con la esperanza del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que decir, soy un hijo de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y vivo en la certeza, en la fe, en la convicción, en el gozo y en la esperanza del Espíritu Santo va a hacer algo maravilloso en mi vida, porque mi corazón le anhela. ¿Anhela tu corazón al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. No fueron todos, fueron los que habían recibido su palabra. Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Usted se imagina 3,000 almas comprometidas? 3,000 almas bautizadas, es decir, comprometidas. Diga que está a su lado, es un avivamiento en toda regla. Dígaselo, es un avivamiento. 3,000 personas comprometidas en una ciudad. Eso se comen hasta los coches. ¿O no? Yo me imagino ese tiempo, la atmósfera espiritual de Jerusalén. Satanás no sabía dónde meterse con todos los demonios de las legiones de... Porque habían 3,000 personas, 3,000 almas. Otras traducciones dicen que 3,000 varones comprometidos, ya sin contar mujeres y niños, que sería más, pero póngale que fueran solo 3,000. En un momento recibieron en su corazón la presencia del Espíritu Santo porque lo desearon. Pero no lo recibieron para decir, qué bueno eres, Pedro, vámonos a casa, hasta el próximo sábado, otra vez en el templo. No fue para eso, porque hay personas que desean el Espíritu Santo para eso. ¿Sabe lo que hicieron esta gente? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Primero, diga uno, enseñanza de los apóstoles. Usted tiene que comerse la palabra. Si no anhela la palabra, si no anhela recibir lo que Dios trae a través de los maestros, de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, ¿para qué le quiere usted el Espíritu Santo? Porque usted no va a servir. Y si no va a servir, el Espíritu Santo no va a venir. Porque Dios no malgasta
lo más maravilloso que tiene. ¿Lo entendemos? Si usted no se quiere comprometer, no pasa nada. El Espíritu Santo busca almas que quieren comprometerse, que verdaderamente están buscando en su palabra. En segundo lugar dice que estaban dedicados a la comunión. ¿A qué comunión? A la comunión con el Espíritu Santo, a la comunión con Dios, a ese tiempo de reflexión, a ese tiempo de buscar de su presencia. En tercer lugar dice que estaban comprometidos al partimiento del pan. Y yo sé que esto es lo que la iglesia evangélica hace con un trocito de pan. Eso no es lo que estaba comprometido al Espíritu Santo. No es un trocito de pan cada semana con un vasito de zumo de uva. Eso no es. Estaban comprometidos al partimiento del pan, es decir, a la comunión de unos con otros. A veces quedaban para almorzar, a veces quedaban para cenar, quedaban para relacionarse, quedaban para tomarse un cortado, quedaban para extender el reino. Esa era la comunión de unos con otros. No quedaban para criticar al vecino, quedaban para animar al vecino que necesitaba un toque de Dios. Para eso quedaban. Dice que quedaban continuamente, quedaban a menudo. Pero usted no puede tener o desear el Espíritu Santo hasta luego, hasta la semana que viene el domingo, 1 hora y media en el culto, 2, porque el pastor a veces habla más de la cuenta. No, para eso no es el Espíritu Santo. Para eso es la religión, y a veces nos hacemos religiosos. Y dice que en cuarto lugar, ellos recibieron todo esto y estaban continuamente en la oración. Cuán importante es la oración. Estamos en un tiempo nuevo, con un mensaje nuevo. Ese mensaje tiene que clavarse en tu corazón, porque eso es lo que va a cambiar tu vida. No lo va a cambiar el pastor, que puede orar por ti y puede cortar cosas en tu vida, ¿sí? Hay un mundo espiritual que nos ata. No lo va a cambiar tu mujer hasta que mi mujer no cambie. No va a cambiar. No va a cambiar si al final te casas con tu novia, porque a lo mejor no es la mujer que Dios tiene para tu vida. ¿Lo entiendes? No lo va a cambiar nada de lo que te pueda suceder. Lo vas a cambiar tu deseo en tu corazón de Dios. Y lo va a cambiar, sabe Dios, de antemano si tú eres un hombre o una mujer de compromiso. Porque si no eres una mujer como un hombre de compromiso, Dios no se va a comprometer contigo. Es como el que se echa novia y dice, no, me voy a casar, pero es que yo sigo como vida de soltero. No, si tiene un compromiso conmigo, lo tiene. Y si no, dímelo, que yo me busco otra mujer para mi vida. ¿Eso no es? Lo mismo es Dios. O nos comprometemos o no nos comprometemos. Pero si Él sabe que tú tienes un corazón dispuesto a comprometerte y que estás sirviendo y que deseas servir y que deseas decirle al Señor que quiero hacer algo por el reino, estoy haciendo algo, pero quiero más, entonces es cuando Él activa a ti o desciende sobre ti el Espíritu Santo. Ponte en pie conmigo hoy. Porque el Espíritu Santo fue lo que transformó la sociedad del siglo I. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no camina solo. El Espíritu Santo entra en las personas. Y no entra en todas las personas. Entra en las personas que se han arrepentido de verdad de tantas cosas que tenemos que arrepentirnos. Y que estamos dispuestos a comprometernos, a sumergirnos en la corriente del Espíritu. Para eso es el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu de Dios. Fíjese que en este primer mensaje no sucedió ningún milagro, no sucedió ninguna obra poderosa, pero los apóstoles estaban ahí. Y si usted sigue leyendo el libro de Hechos, el hecho de que esto se diera provocó que el Espíritu Santo comenzara a traer sanidades a la congregación, comenzara a hacer obras, comenzara a manifestarse el reino de los cielos aún más de lo que se había manifestado con Jesús. ¿Te quiere que se manifieste el reino de Dios, de los cielos, en su vida? Comprométase con Dios. Comprométase con Dios. Cierre sus ojos conmigo.